A pensar más con Rosa María Palacios. Señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de Radio Santa Rosa desde Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba TV en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Además, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Martín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV, Fuego TV, Quillabamba TV, canales de televisión que se unen también a la transmisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios, así como también nuestras plataformas móviles por donde usted también nos está siguiendo, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, los invitamos a suscribirse, y también nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 10 de octubre del año 2023 y lamentablemente el conflicto palestino-israelí nos da mucha preocupación. Hay 4 compatriotas nuestros que están en peligro, 3 desaparecidos y ayer se ha confirmado que un peruano ha fallecido. Un peruano ha fallecido. De verdad es preocupante. Hoy día va a estar con nosotros el doctor Francisco Belaunde para explicarnos, para entender precisamente qué es lo que está pasando y el origen de esta pelea de israelí con Palestina. Por otro lado, en el plano nacional, tendremos que decir que la congresista Amurú sigue mintiendo, pero hubo otra noticia que llamó la atención y quizá pasó un poco desapercibida. Ayer se celebró la misa por la nación, que es tradicionalmente al día siguiente que sale el Señor, se celebra, o sea, correspondía al domingo, pero el domingo era 8 de octubre y la presidenta tenía muchos actos con motivo de la Marina. De todos estos detalles, Rosa María está lista para el análisis. Muy buenos días, Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días, Abel, pero de eso, de la relación Iglesia-Estado, vamos a hablar más adelante porque no hay nadie que tenga más detalles que Abel. Abel transmite, por supuesto, para Radio Nazarenas y para televisión, perdón, TV Nazarenas, transmite la procesión, sabe cómo funciona la hermandad. Vamos a conversar de eso más adelante porque, para hacérselos resumidamente, lo que estamos viendo es un desaire en la semana en que la señora presidenta quiere reunirse con el Papa, lo cual es bastante extraño. Pero primero lo primero, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la número 1 del país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo al Ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. A ver, espérense un segundo, que acá estoy. Tengo un problema. Ahora sí estoy viendo todo. Muy bien. Centric, tu socio en tecnología, te asesoramos en la transformación digital y ciberseguridad de tu empresa. Brindamos los servicios de TI, ciberseguridad, cloud computing, infraestructura. Conoce más en nuestra web, centric.com.pe. Muy bien. Y ustedes también nos pueden ayudar siempre, todos los días, cada vez que nos escuchan. Lo único que tienen que hacer es hacer una pequeña donación a través de cualquier billetera electrónica en este QR en el que está debajo de mi barbilla, acá. Lo capturan con su foto, es muy sencillo, lo escanean y hacen la donación a través de cualquiera de las billeteras electrónicas, ya Peplin o las demás que hay en el Perú, la que usted desee. Lo que les va a salir es el QR de Radio Santa Rosa. Y para los peruanos que están en el exterior, para aquellos que no tienen una cuenta con billetera electrónica, pueden hacernos una donación a través del sistema PayPal. Es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es entrar a www.radiosantarosa.com.pe, nuestra página web. Ahí están las instrucciones, lo único que tienen que tener a mano es una tarjeta de crédito.
Agradecemos a la gente que periódicamente lo hace. Hay gente que cada 2 meses, cada 3 meses nos pone desde fuera, ¿no? $100, $50. Nos ayudan muchísimo esas pequeñas donaciones porque a través de esas logramos llegar a ustedes todos los días. Muy bien, Abel, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que decir? Bueno, muchas cosas, pero sobre todo nos preocupa el mundo. En unos instantes, a las 8:15 más o menos, va a estar con nosotros Francisco Belaúnde para hablar de la situación en Israel. Una situación de guerra, de guerra franca en realidad en este momento, que tiene en vilo a muchas familias peruanas también por la situación de varios peruanos que han quedado en medio del conflicto. Ya se confirma la muerte de un peruano cuyo nombre no conocemos, dado que se trata de un pariente de un periodista de Latina que ayer a medianoche puso un post pidiendo discreción. Hay otro peruano cuyo nombre no sabemos, el embajador Cacho Souza, el representante del Perú en Israel, ha señalado que su familia no quiere que se difunda el nombre justamente porque temen que haya sido secuestrado por Hamas. Hay el doctor Levy, que también no se tiene noticias de él todavía, y una peruana que estaba haciendo turismo, venía de Oslo, es residente en Oslo, pero estaba haciendo turismo, se comunicó con su familia el domingo y luego perdieron todo contacto. La señora se llama Rufina Pereira. Y tenemos el tweet de esta persona que nos indica que Jesús Albán Cenepa, periodista, me confirman que mi primo, nacido en Perú y de origen judío, falleció en unos ataques terroristas en Israel. Su base fue atacada el sábado y no se supo nada de él hasta hoy. Ruego a los medios responsables y respetar el inmenso dolor de la familia en este momento. Por lo tanto, esa es la situación. Hay unos 70 peruanos que estaban haciendo turismo y que están siendo evacuados a través de los buenos oficios y vuelos comerciales de la embajada. El asunto es más o menos complicado porque había un grupo en peregrinación en Jerusalén. Ya han podido salir 7, pero van a tratar de salir a sacar más de 70 turistas. Hay 4.000 peruanos israelíes. O sea, la colonia peruana en Israel con doble nacionalidad suma unas 4.000 personas. 100 de ellas son de la reserva del ejército y han sido llamados inmediatamente para ponerse al servicio del ejército de Israel. La situación es muy complicada y siempre lo ha sido. Tal vez esto es muy difícil de explicar y siempre cuesta trabajo explicarlo, porque vamos a hacer una pequeña introducción, ya que en unos minutos va a estar con nosotros Francisco Belaúnde. Israel es un estado que se crea eh, por Naciones Unidas. Vamos a contar un poquito de historia. Toda esa zona que está en conflicto era parte antes, ¿no es cierto? Hace 100 años, cuando termina la Primera Guerra Mundial, antes de esa fecha era parte del Imperio Otomano. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? El Imperio Otomano se deshace, ¿no es cierto? Y esa zona es ocupada por el Reino Unido, por el Imperio Británico. Y es una colonia del Imperio Británico, más o menos desde 1918 hasta 1948. Pero como colonia del Imperio Británico la habitaban, ¿no es cierto?, palestinos que estaban en esos territorios ancestralmente. El Reino Unido promovió un hogar nacional para los judíos en el mundo. Entonces la diáspora judía, que estaba básicamente en Europa, comienza a asentarse en esos territorios. Y así comienza la idea de tener una nación para los judíos que se llama Israel. En 1948, Naciones Unidas, en 1947 en realidad, Naciones Unidas decide que ese territorio tiene que dividirse en 2 países, en 2 naciones. Una que sería luego Israel y otra que sería luego Palestina. El problema es que en 1948 Israel declara su independencia y al día siguiente es invadida por todos los países árabes que rodeaban, por Egipto, por Siria, por Jordania. Y
Esa es la guerra de independencia, la primera guerra árabe-israelí, que Israel gana. Y luego viene la guerra de los 6 días, y luego viene Yom Kippur, y son guerras que Israel gana sostenidamente. Con algunos países logra acuerdos de paz. El acuerdo de paz más importante que se logra es con la OLP, con la Organización para la Liberación de Palestina. Entonces, luego de la guerra del Yom Kippur, Israel ocupa el 100% del territorio en disputa. Los acuerdos de Naciones Unidas le habían garantizado a Israel el 49 o el 50% más o menos del territorio, ¿ok? El otro tanto iba a ser para Palestina. Pero en ese momento Israel había ganado guerras contra sus adversarios y por eso ocupaba todo el territorio. Luego de muchas negociaciones y acuerdos y una larga historia de guerras que no tengo que contar, hoy hay 2 territorios que son considerados Palestina. Uno es el que está en Cisjordania, en la parte norte de Israel. Ahí está la Autoridad Nacional Palestina, reconocida como Estado por Naciones Unidas, con voz pero sin voto, o sea, tiene un estatus especial. Y en el sur, en Gaza, que es una franja costera de 48 kilómetros de costa y 10 de ancho, ahí está Hamás. Y Hamás controla este pequeño territorio densamente poblado, tiene 2.100.000 habitantes en ese pequeño espacio, que básicamente son cercados, hay un cerco alrededor de Gaza para que los palestinos no pasen a territorios de Israel. Es una zona, como digo, convulsionada, hace 70 años que está en conflicto, pero esa era la situación hasta el domingo. El domingo, digamos, también hay que decir que hay algunas zonas que Israel también ocupó después de las guerras sucesivas, que ha ido entregando de regreso, ¿no? Los altos de Golán se volvieron a Siria, es decir, ha ocupado más de lo que le dio Naciones Unidas, mucho más, pero ha negociado el retorno de estos territorios. Pero Israel también tiene una política bastante agresiva de asentamientos judíos, colonias judías, por ejemplo en Cisjordania, lo cual causa permanente conflicto. Pero el asunto con Hamás en Gaza es que los palestinos del norte, los de Cisjordania, tienen un gobierno laico. Los del sur, los de Hamás, son no para Naciones Unidas, pero para Estados Unidos, para la Unión Europea y para el propio Israel, una organización terrorista de carácter religioso, que tiene una base en lo que se conoce como ISIS o los hermanos musulmanes. No reconocen ni siquiera la existencia de Israel como país. Consideran que todo el territorio tiene que ser recuperado para Palestina y que son los verdaderos cruzados de esta libertad. Y por supuesto, sus métodos son terroristas. Siempre están disparando sobre el territorio israelí. Israel desarrolló lo que se llama un escudo que podía desactivar estos misiles que se mandaban desde Gaza, también desde el Líbano cuando se han mandado por Hezbollah, pero el ataque del día domingo fue un ataque demasiado grande y sorpresivo para poder activar en toda su fuerza los escudos de protección. Con lo cual el daño fue enorme, enorme, sorpresivo, vergonzoso para la inteligencia israelí, una de las mejores del mundo. El mismo Ministerio de Defensa lo reconoce. Se relajaron, pensaron que Hamás quería más bien negociar permisos de trabajo, ¿no es cierto?, más que hacer la guerra. Y luego, bueno, los hechos del domingo demuestran aparentemente 2 años de entrenamiento y preparación para el ataque sorpresivo. El ataque sorpresivo ha tenido, digamos, 2 componentes trágicos. Primero, 200, 300 muertos en ese momento judíos, un ataque sobre un rave que se estaba haciendo en un kibutz muy cerca, y también el secuestro. No se saben números exactos, se calcula que 100, 150 judíos han sido israelíes, ciudadanos israelíes, han sido secuestrados, hombres, mujeres, niños, ancianas, de forma absolutamente violenta. La respuesta de Israel ha sido absolutamente contundente. Ellos
han tenido siempre una política de respuesta dura, nunca han tenido una política de respuesta suave, están defendiendo un territorio convulsionado y han comenzado a bombardear objetivos en Gaza. La respuesta de Hamas es que van a ejecutar un rehén por cada bomba que tiren y estamos en esa situación peligrosa. Ayer tarde ya teníamos más de 1.200 fallecidos y 4.000 heridos de ambos lados. Y para hablar de esto estamos en comunicación con justamente Francisco Belaunde, que se encuentra en el trayecto a dictar clase y nos va a atender por algunos minutos. Francisco, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, Rosa María, gracias por la invitación. Solamente alguna aclaración antes de Sí. continuar. La guerra de He hecho una cosa muy gruesa, pero estoy segura que hay que corregirla. Dale. Sí, algunos detalles solamente, ¿no? La guerra de Yom Kippur fue el año 73 y que ciertamente se compara mucho lo que ha pasado en la guerra de Yom Kippur con lo de ahora, porque Israel, los servicios de inteligencia israelíes fueron sorprendidos, ¿no? Entonces algo parecido pasó ahora. La conquista de Cisjordania y de Gaza ocurrió el año 67, en la guerra de los 6 días. Fue ahí que Israel efectivamente ocupa toda esa zona. Y Israel devolvió el Sinaí a Egipto tras los acuerdos de Camp David en 1978. Lo que sí no devolvió fueron precisamente los Altos del Golán. Los Altos del Golán ha sido anexado, por supuesto de manera ilegal, por Israel en 1980 junto con Jerusalén Oriental. Simplemente ese par de Tienes razón, aclaraciones. tienes razón. Era al revés, era el Sinaí si lo devuelven, lo que no devuelven son los Altos de Golán. Y Jerusalén, que es la gran disputa, ¿no es cierto? Jerusalén Oriental está bajo dominio israelí, cuando el Acuerdo de Naciones Unidas, el original del 48, era que Jerusalén permanecía como una ciudad abierta bajo la administración de Naciones Unidas, dado su valor religioso, histórico, cultural, para distintas, ¿no?, naciones. Muy bien, se ha congelado la imagen, Francisco, ahora sí estamos. Ahora estoy... Ahora estás. Sí, te escucho. Ahora, Sí, te escucho. muchos de los que defienden la causa palestina están haciendo una diferencia profunda con Hamas y dicen, ojo, Hamas no es la causa palestina. ¿Por qué es necesario hacer esta diferencia? Bueno, lo que pasa es que efectivamente esto es una operación de un grupo en particular. No se puede, digamos, mezclar lo que es Hamas, como que tú has dicho, es un grupo islamista, considerado terrorista por los países occidentales, con lo que es el Fatah. Y el Fatah es el grupo del que es la líder de Yasser Arafat. Y es un grupo totalmente laico, ¿no? Que firmó un acuerdo, efectivamente, con Israel, como parte de la Organización para la Liberación de la Palestina, la OLP, en 1994, y que es la que está gobernando la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Y claro, ellos incluso tienen un acuerdo con Israel por el cual colaboran en términos de seguridad con Israel. O sea, el problema no son ellos, ¿no? Entonces, el problema efectivamente es Hamas, ¿no? Este grupo efectivamente que no reconoce a Israel, como digo, efectivamente es de carácter islamista y que es religioso. Entonces, no tiene nada que ver con el Fatah, más bien son rivales, ¿no? Es verdad que el Fatah tampoco es que sea pues un grupo irreprochable en el sentido de la democracia interna de los palestinos. Es un grupo donde hay mucha corrupción, donde efectivamente las elecciones del año 96, 97 fueron ganadas por Hamas y hubiera sido terrible que Hamas gobernara la Autoridad Nacional Palestina, pero Fatah no lo permitió, ¿no? Digamos, de alguna manera desconoció esos resultados, ¿no? Pero en todo caso son dos grupos totalmente distintos. Ahora, parece un ataque muy efectivo, pero al final suicida, porque si uno ve la estrategia, a ver, Gaza está cercada, tiene un cerco. Israel tiene la capacidad de cortar el suministro de agua, de electricidad y de alimentos. Son 2 millones de personas en un enclave de 40 y tantos kilómetros de costa y 10 kilómetros de ancho. Por lo tanto, si Israel decide bombardear Gaza a todos los objetivos civiles, lo más probable es que Israel gane sin ninguna duda. ¿Por qué Claro. hacer una inclusión suicida como la que ha hecho Hamas?
Lo que pasa es que lo que ellos buscan es un objetivo político, ¿no? Varias cosas acá, entre las razones puede ser para, digamos, interrumpir las negociaciones entre Arabia Saudita y Estados Unidos para que Israel fuera reconocida. Y efectivamente Arabia Saudita dijo, ¿saben qué? Esto se va, digamos, se interrumpe, ¿no? Se suspenden todas las negociaciones, y es algo que a Irán, que apoya a Hamas, ¿no? Ya habrá que ver hasta qué punto Irán ha tenido una intervención, digamos, una intervención directa en lo que está pasando. Irán no le conviene este acercamiento entre Arabia Saudita e Israel. Entonces ya ese objetivo político ya ha sido conseguido. El otro objetivo es que Hamas con eso consigue una mayor legitimidad frente a la calle palestina, porque hay que ver que Hamas se fortalece con los abusos cometidos por Israel en Cisjordania, ¿no? El avance de la colonización, se permite prácticamente a los colonos agredir a los palestinos, a los campesinos palestinos que están en Cisjordania. Entonces, claro, son abusos que se van acumulando desde décadas, ¿no? Y eso, evidentemente, como no va finalmente favorecer a un grupo como Hamas, y con esto consigue pues una legitimidad enorme, ¿no? Claro, nadie puede respaldar un ataque en que secuestran mujeres y niños, ¿no? Eso viola las convenciones de Ginebra, o sea, viola los más elementales. Y además asesinatos a mansalva. O sea, es casi una especie de mini genocidio lo que ha hecho Hamas, porque eso de disparar de manera, digamos, de manera así indiscriminada a gente únicamente porque son judíos, ¿no? Más de 260 muertos, cadáveres han sido encontrados en esa fiesta rave, ¿no? En ese lugar. Eso estamos hablando de casi un mini genocidio. Pero claro, hay que ver la otra parte. La otra parte es que efectivamente Hamas se fortalece por los abusos cometidos por los israelíes contra los palestinos, ¿no? Claro, porque tienen esta política de colonización, ¿verdad? De establecer enclaves de ciudadanos israelíes en zonas que son dominantemente bajo la jurisdicción de Palestina, como en Cisjordania. Entonces, hay esta tensión permanente. Ahora, ¿por qué Israel hace eso? ¿Cuál es la lógica de política de Estado israelí de estar presente en territorios donde si se retirara y se le reconociera lo que Naciones Unidas le dio desde el principio, todos podrían vivir en paz? Lo que pasa es que los israelíes, hay varias cosas ahí, ¿no? Simplemente muchos israelíes, la mayoría, no quieren que haya un Estado palestino, esa es la verdad, ¿no? Okay. Y los palestinos no quieren que haya un Estado israelí. Bueno, hay parte de los palestinos que no quieren, no quiere decir que muchos palestinos están dispuestos efectivamente a aceptar un Estado palestino y otros que no, ¿no? Hay que ver que efectivamente para muchos palestinos lo que pasó, digamos, la creación de Israel ha sido un trauma. En la memoria colectiva esto está muy grabado, entonces se entiende que muchos no quieren un Estado Hay una israelí. palabra en árabe que... Nafka. Exacto, sí, que es la gran catástrofe, que es cuando hay 750.000 refugiados, es verdad, hay un desplazamiento físico. Exactamente. O sea, para ellos pierden, no solamente pierden su tierra, sino pierden sus propiedades. Israel no reconoce la propiedad de los palestinos. Hay conflictos económicos importantes, también, ¿no? Claro. Entonces, eso genera un resentimiento que está marcado en Palestina. Entonces, de misma manera, en Israel hay gente que no está dispuesta a reconocer un Estado palestino y los palestinos no están dispuestos a reconocer el Estado de Israel. Así es. Lo que pasa también es, gracias, lo que pasa también es que hay un sector de Israel que, digamos, se guían por consideraciones religiosas. Para ellos, Israel en realidad es toda la tierra prometida, que incluye Cisjordania, incluye incluso el Sinaí, incluye todo lo que en algún momento fue la tierra prometida. Que por lo tanto, para ellos, olvídense del derecho internacional. Por eso cuando hay muchos israelíes que dicen, no, este es un conflicto religioso porque los musulmanes siempre van a ser religiosos y nunca van a ser pragmáticos, pues hay varios israelíes que en realidad tienen un poco esa visión, que son los más extremistas, ¿no? Que hablan de la tierra prometida y por tanto hasta el Sinaí debería ser parte de Israel, ¿no? Entonces, eso es realmente lo que... Ahora, obviamente hay muchos palestinos que seguramente pensarán, bueno, Israel nunca debió haberse creado, pero que son pragmáticos. Dicen, ok, ya, existe Israel, ya está, pero por lo menos denos pues un Estado palestino. Claro. Y eso es perfectamente lógico. Además, un Estado que tenga algún nivel de continuidad física, ¿no? Porque es muy raro que un
digamos, un territorio esté partido en dos con otro país al medio, ¿no? Exactamente, Es muy exactamente. extraño, ¿no? Y la propia Cisjordania está siendo cortada de tal manera que sea prácticamente por esas colonias judías para hacer prácticamente inviable cualquier Estado. ¿Qué Estado puede funcionar si al final lo que tiene son pequeños enclaves, ¿no?, dentro del territorio de Cisjordania? No hablemos de Gaza, pero de Cisjordania. ¿Qué Estado puede funcionar así? Y la táctica de Israel es precisamente que hayan colonias, ¿no?, que interrumpen el territorio. Y entonces, ¿qué Estado puede funcionar así? Entonces, ese es el problema, que ahora es muy difícil crear un Estado palestino. Con el avance de la colonización es muy difícil, no sé cómo se va a hacer, pero tiene que haber un Estado palestino. Si no, lo que va a pasar es que al final va a haber un solo Estado, ¿no?, con un régimen de apartheid, básicamente porque Israel en parte ya es un apartheid, ¿no?, donde los palestinos van a ser ciudadanos de segunda clase, ¿no?, con menos derechos, Ahora, ¿no?, que es en parte lo que ya está pasando, ¿no? ¿Por qué le fue tan difícil a Naciones Unidas hasta hoy hacer que se respeten los acuerdos de 1948? A ver, lo que pasa es que lo normal hubiera sido, digamos, así como se ha sido muy duro con Rusia respecto de Ucrania y se le ha sancionado por la violación del derecho internacional, lo normal, porque tú sabes que en Naciones Unidas las medidas las adoptan los países finalmente, ¿no? Si hay algún país que no va a aceptar, por ejemplo, que se adopten sanciones contra Israel, que sería lo lógico, porque ante tanta violación del derecho internacional, lo lógico es que Israel sea sancionada económicamente, por lo menos. Pero obviamente ni Israel, ni Francia, ni el Reino Unido, que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad, lo van a aceptar. Entonces, por eso que mucha gente dice, oye, pero eso es injusto, pues. ¿Por qué se es muy severo respecto a unos países y respecto de otros no pasa absolutamente nada, ¿no? Claro. Entonces, ese es el problema. Por eso Naciones Unidas finalmente funciona en la medida en que los países se ponen de acuerdo. Y si basta que uno solo esté en desacuerdo en el Consejo de Seguridad, aunque los 14 demás del Consejo de Seguridad, que son 15, no sí estén de acuerdo con una resolución, pues no va a pasar nada. Así de simple, ¿no? Claro, entonces, Naciones Unidas sí le ha reconocido un estatus a la Autoridad Nacional Palestina. De observador, estatus de observador, lo cual le permite a la Autoridad Nacional Palestina, que no es miembro pleno, evidentemente, porque le faltan digamos, el acuerdo, digamos, en más países, ¿no? Pero sí, en tanto que observador puede ser parte de algunas entidades, como por ejemplo la UNESCO, y sobre todo, muy importante, ya puede denunciar penalmente a los dirigentes de Israel por los crímenes cometidos de lesa humanidad, entre los cuales el hecho de llevar población civil a un territorio ocupado, cosa que está prohibida. Y eso es lo que Israel ha estado haciendo, llevando civiles judíos a una zona ocupada. Entonces, sí ya puede denunciar penalmente, ¿no? Penal, porque ha adherido, digamos, la Autoridad Nacional Palestina, ya puede denunciar penalmente a los dirigentes israelíes. Por supuesto, los de Hamas también también tendrían que ser denunciados, porque ellos también están cometiendo horribles crímenes, ¿no? Claro, es que en la guerra no hay inocentes, ¿no? Del todo. Lamentablemente aquí hay crímenes de los dos lados, crímenes horrendos, pero lo que queda en el medio hoy es la población de Gaza. Ahora, yo veía que Tel Aviv está a 42 kilómetros de la frontera, ¿verdad? No está muy lejos. Está muy cerca, por eso que ha sido también alcanzada por estos cohetes, ¿no? Efectivamente, tienen un buen sistema antimisiles los israelíes, pero claro, si tú mandas tanto, saturas el sistema. Mandan 4.000, cargan pues 100, 150, y esos 150 ya te generan una destrucción. Lo que hay que decir en realidad es que es mucho más visible un atentado terrorista que mata directamente a civiles por ejemplo, los muertos que se producen por bombardeos aéreos. Porque de alguna manera, claro, sí, esa es una acción de guerra finalmente. Entonces, como que es menos obvio la cantidad de muertos, ¿no? Claro. Salvo cuando comienzan a surgir las informaciones, ¿no? Entonces, claro, es mucho más visible ese atentado terrorista, efectivamente, atroz que ha cometido Hamas, ¿no? Claro, ahora, en una declaratoria de guerra, Israel ha declarado la guerra, o se ha puesto en estado de guerra, bombardear al enemigo es parte de las acciones de guerra admisibles. Lo que tú no puedes hacer es irrumpir entre población civil, como ha hecho Hamas, como decíamos, hacer un mini-genocidio, matarlos porque son judíos, ¿no? Obviamente, no, por eso digo, prácticamente es un mini-genocidio, o sea, matar a judíos
únicamente porque son judíos, que además en tal número, obviamente que es un crimen atroz, ¿no? Eso no es, Mientras digamos, no es conversamos, discutido. mientras conversamos, estamos pasando imágenes de lo que ha sido Gaza ayer, como ustedes ven, es una zona muy densamente poblada, repleta de edificaciones, pero se supone que la población se resguarda en túneles, ¿verdad? Hay una red de túneles muy grande debajo de Gaza para entrenamiento, por lo menos lo que se ha visto de videos propiciados por Hamas, que dan cuenta de los lugares donde guardan su armamento, sus pertrechos, etcétera. O sea que están siendo bombardeados y objetivos muy claros por Israel, pero sin agua, sin luz, sin alimentos y siendo bombardeada, se Bueno, presume que va a haber una rendición más o menos rápida, ¿no? eso habrá que verlo, ¿no? Es verdad que los israelíes, hablando de bombardeos, ellos avisan, ¿no? Avisan normalmente a la gente que habita en los edificios, les avisan unos minutos antes para que puedan evacuar, eso es cierto. No sé si lo han hecho siempre, pero en todo caso, en general lo hacen. Ahora, efectivamente, como tú dices, un asedio, si es un asedio total, donde no dejan entrar nada, eso también viola las convenciones de guerra, o sea, eso debería ser un crimen de guerra también. Ahora, hay que decir que en Gaza también tiene una manera de recibir, digamos, alimentos y todo lo demás a través de Egipto, ¿no? Claro. Entonces, Egipto permite, ¿no? Que efectivamente, porque también Egipto bloquea esa zona, ¿no? Y deja pasar y entrar, salir y entrar a cuentagotas, pero si permite que efectivamente la población de Gaza sea abastecida de alguna manera, ese asedio israelí va a ser terrible, ¿no? Pero de todas maneras estaría menguado un poco. No sé cuál será la Claro, postura porque de Egipto en este caso, ¿no? en el sur tiene frontera con Egipto, ¿verdad? Así es, así es. Pero Entonces, también por ahí, los egipcios también bloquean porque ¿qué es lo que pasa? Que Egipto tiene un diferendo con los famosos hermanos musulmanes, ¿no? A la cual pertenece Hamas. Los hermanos Hamas. musulmanes es una corriente que se creó en el año 31, ¿no? En Egipto, y ahí se fue, digamos, fue difundiéndose, fueron creándose organizaciones similares en varios países árabes, entre los cuales precisamente Hamas. Es un grupo bastante radical, no necesariamente yihadista, pero sí ultraconservador. Lo que pasa es que Hamas sí tiene tiene una vertiente combatiente, segura por el tema que está, digamos, combatiendo Israel, pero no necesariamente los de los hermanos musulmanes son yihadistas. Hay sí una corriente de los años 60 que se volvió yihadista y que dio lugar, pues, incluso a caer de todo lo de estos grupos, ¿no? Digamos, son grupos bastante distintos, ¿no? Claro. Pero un asedio puede durar, depende de cómo los hemos visto en la Segunda Guerra Mundial, meses también. Bueno, Absolutamente. hemos visto asedios como el de Leningrado, ¿no? El de Leningrado que duró, Claro. pues, 2 años o más, O ¿no? sea, Y la población terminaba comiendo ratas, ¿no? Es una bueno, cosa. pero acuérdate lo que pasa en Leningrado, ¿no? De 2,5 millones de habitantes sobreviven Murieron, 500.000. así es, O así sea, es. No, es es uno de los terrible. asedios más duros de los que pero resistieron, ¿ah? O sea, Claro, resistieron al los final, alemanes no efectivamente, pasaron. pero claro, lo que pasa es que en la Segunda Guerra Mundial se cometieron muchos crímenes, muchos fueron castigados, en el caso de los nazis, pero los crímenes cometidos por los soviéticos, e incluso también que decir por los aliados, porque ahora bombardear ciudades, como se hizo en la Segunda Guerra Mundial, ahora está prohibido, y ahora sí es un crimen de guerra. En ese momento no lo era, ¿no? En todo caso no fue castigado. Claro, entonces bombardear Gaza indiscriminadamente es algo que tampoco puede hacer Israel. Tiene que ser a No, objetivos militares. eso es lo que pasa. Lo que pasa es que, claro, hay una mezcla, ¿no? Hay una mezcla, digamos, efectivamente, los de Hamas tienen muchas veces, digamos, armas o digamos, están metidos con la población civil, eventualmente, Claro. ¿no? Lo que habría que ver hasta qué punto los objetivos son realmente, digamos, son bombardeados por ese tema, o es que también hay una voluntad de castigo colectivo a la población de Gaza. ¿Por qué? Porque los israelíes en general como castigo a los palestinos. Por ejemplo, te pongo un caso, ¿no? Ellos tienen una práctica bastante terrible en general. Cuando hay un palestino condenado por terrorismo, no solamente antes incluso que sea condenado, se destruye la casa donde él vive. ¿Te imaginas Claro. eso? O sea,
Y además, en Palestina, las familias son muy grandes. Entonces, las familias aquí afuera, imagina si acá en el Perú se hubiera destruido la casa de todos los senderistas, Claro, o las casas de todos los delincuentes, Lima estaría pues claro, destruida. Pues claro. Israel tiene esa práctica que es terrible, el castigo colectivo, que del fondo es un acto de considerar a los palestinos, el castigo colectivo es una manera de considerar a los palestinos como o sea, como personas de segunda categoría. Claro, Tú no bueno, puedes hacer eso. Entonces, la lo que historia uno del puede pensar, canje, la historia del canje grafica bien eso, ¿no? O sea, estaban dispuestos a entregar 1.000 palestinos por un soldado israelí. claro, efectivamente, no solo eso, incluso cuando ellos ven que no pueden liberar, por ejemplo, en la anterior guerra, que fue el 2014, vieron que había un israelí, dos israelíes que habían sido capturados por la gente de Hamas, y cuando no podían liberarlo porque estaban en pleno combate, prefirieron matar, o sea, bombardear totalmente el lugar donde estaban, Los digamos, rehenes. estaban los israelíes y sus captores, antes que permitir que fuera finalmente llevado a un lugar, digamos, no pudieran alcanzarlo. Prefirieron que ese señor muriera, ¿no? Antes que fuera capturado Aunque totalmente. ahora, aunque ahora la situación de rehenes sí puede complicar muchísimo a Netanyahu, porque eh, efectivamente no puede bombardear con 150 rehenes israelíes. Además son A ver, mujeres y claro, niños. lo que han dicho, efectivamente, eso complica mucho, ¿no? El tema de los rehenes. Por eso es que el asedio, entiendo que forma parte de una manera de presionar al Hamas sin necesidad eventualmente de llevar a cabo una operación terrestre, que aparentemente sí se va a llevar a cabo finalmente, porque es muy riesgoso, efectivamente, es muy riesgoso cuando tienes No, 150 y la rehenes. amenaza de Hamas es cada hora les ejecutamos un rehén. Claro, lo que ellos dijeron, lo que jamás dijo, si ustedes hacen un bombardeo sin avisar a la población, la población del edificio que quieren bombardear, sin avisarle previamente, matamos a un rehén. Lo que querría decir, lo que querría decir que en algunos casos, eventualmente, si es cierto que lo que Hamas, que por supuesto está pues, sujeto a verificación, que eventualmente, en algunos casos, Israel no ha avisado con suficiente tiempo a la población de un edificio, ¿no? Para que puedan evacuarlo antes del bombardeo. Netanyahu es un presidente considerado Rosa María, autoritario. Sí, a ver, yo sé que podemos tiene que hacer entrar a una clase. pausa. Seguimos con el doctor Belaúnde. Hacemos una pequeña pausa. Pausa, pausa y regresamos, pero todavía sé que tiene clases. Sí. Vamos, a la pausa. A pensar más con Rosa María Palacios, analizando el tema del conflicto palestino-israelí con el doctor Francisco Belaúnde. Rosa María, adelante, por favor. Ahora, Netanyahu, que es una figura también controvertida dentro de Israel, porque es de talante autoritario, no es pues candidato al Premio Nobel de la Paz precisamente, sale también muy perjudicado porque hay un error de inteligencia garrafal. Entonces, eh, ese también puede haber sido un objetivo de Hamas. O sea, cámbienos el líder porque este no nos gusta, vamos a dejarlo en ridículo de tal manera que no quede otra que sacarlo del poder. ¿Eso es una lógica posible? No, mira, bueno, yo diría, efectivamente, Netanyahu es un primer ministro muy cuestionado, ¿no? Ahora, lo que pasa es que con esta reforma que él pretende hacer de la justicia, que debilita el Poder Judicial, ha dividido a Israel. Israel está dividido entre los que están a favor y los que están en contra. No solo eso, mucha gente que está en contra, que son reservistas del ejército, dejaron de entrenarse, ¿no? En protesta, lo cual obviamente debilita al ejército israelí. Seguramente este operativo fue organizado un poco en ese contexto, pensando Israel está Claro. debilitado en estos momentos, ¿no? Entonces, eso es no diría que es para dejar en ridículo a Netanyahu, sino simplemente han aprovechado también esta circunstancia actual, donde hay Claro, efectivamente pues un debilitamiento interno de Israel, ¿no? Entonces, bueno, claro. efectivamente, eso es un punto importante. Ahora, Netanyahu efectivamente es un señor autoritario, se ha visto que es autoritario, que está sobre todo preocupado por el hecho de no ir a la cárcel porque está acusado de corrupción. Y Ah, es muy posible que esta reforma judicial, en parte, la motivación sea no solamente, digamos, favorecer la colonización, ¿no? Sino también evitarle a él eventualmente ser condenado.
Claro, lo que es interesante es que problemas como los peruanos hay en todas partes, ¿ah? Para que vean. O En sea, todas partes se cuecen habas, ¿no? O sea que en en algunos todas países se partes se cuecen cuecen más habas, que por en eso el otros. mundo es tan interesante de ver. Acá Así también es, tenemos problemas con el sistema de justicia y efectivamente hay cosas que terminan favoreciendo a unos o a otros. Eh, así es. Israel va a contar con los aliados naturales, Estados Unidos, la Unión Europea. Eh, ¿Qué aliados tiene Hamas además de Irán, aunque no se sepa su grado de participación todavía? Bueno, básicamente tiene Irán, ¿no? Nada, Irán y sus milicias, como por ejemplo, como se llama, es el Hezbollah en el Líbano. Algunos han dicho que Rusia tuvo algo que ver en esto, porque sí, efectivamente hubo una visita de gente jamás a Rusia hace no mucho. Pero eso también hasta ahora son puras especulaciones, ¿no? Son puras especulaciones. Pero jamás tiene básicamente en concreto lo que tendría es lo de Irán, y eso también hay que ver, todavía no está probado, como dijo el gobierno norteamericano, que efectivamente Irán haya participado de la organización. Es posible, pero todavía no hay pruebas. El diario Wall Street Journal sí dijo que sí había lo dice. dio algunos indicios, pero eso está todavía por demostrarse. Claro, eso lo dice el Wall Street Journal, pero el Departamento de Estado no lo ha confirmado, No, dicen que todavía que no no hay tienen. indicios suficientes como para poder decir que así, ¿no? Así es. Entonces, hasta ahora es una operación planeada, ejecutada por Hamas, con recursos de Hamas desde hace 2 años, aparentemente, en un entrenamiento. Ahora, son recursos bien limitados, ¿no? O sea, rompes la valla con un jeep, tiras a la gente en parapente, o sea, no estás Es la hablando de cosa un un poco artesanal, si quieres. Es un poco lo que está exactamente. pasando en la guerra de Ucrania con Rusia. Ahora Ucrania también está utilizando drones artesanales, incluso de cartón, porque el Claro, cartón tiene la ventaja que el cartón no es detectado por los sistemas antiaéreos. Entonces utilizan hasta drones de cartón, drones pequeños a los que les ponen civiles que cualquiera puede comprar, le ponen una carga explosiva, lo claro. acondicionan y lo mandan digamos, como arma. Entonces, efectivamente, lo que está pasando ahora es la guerra moderna, ¿no? Frente a un ejército que es mucho más poderoso, ¿no? Utilizas cada vez más, bueno, la guerra asimétrica siempre ha existido, pero además ahora tienes nuevas armas, como son los drones en particular, ¿no? Para infligir Claro. daño al enemigo. En el caso de Gaza, estos 2.100.000 habitantes que tiene esta zona tan densamente poblada, ¿ahí también hay enclaves judíos o no? No, en una época, como te decía, los judíos hay una parte de los judíos que considera que tienen que estar presentes en todo ese territorio, porque todo ese Claro, territorio les fue dado por Dios a ellos. Entonces no importa claro, que hayan árabes, no importa, claro. ellos tienen que estar presentes. Y había efectivamente colonias judías que fueron evacuadas por el gobierno israelí en 2005, cuando en Ok. ese momento era el general Sharon, que era primer ministro, dijo, me harté de Gaza y mejor me salgo. Entonces ahí las colonias judías fueron derribadas, ¿no? Por el gobierno israelí. Ya, ok, para poder sacar, por lo tanto, Israel no va a tener ningún problema como está haciendo en bombardear Gaza, salvo por la condición de los rehenes, Salvo de por los- el tema de los redes, efectivamente. salvo por Sí, los temas. así Pero es. con este antecedente que nos has dado, pero ha sido con soldados, ¿no? De que si no hay forma de liberarlos, los bombardeamos a todos igual antes de que los Sí, hay maten. una operación que creo que se llamaba Operación, no sé si era Calígula o algo por el estilo, que se llamó un viernes negro, que fue un viernes específicamente, donde bombardearon una zona de Gaza, ¿no? Totalmente para arrasarla y matar tanto a los de Hamas como a los rehenes israelíes. Que no pueden permitir ellos en lo posible que un rehén, un soldado caiga en manos de Hamas, ¿no? Claro. Ahora han caído Ahora, varios, además de civiles, por cierto, ¿no? a esta hora ya está revisando el número de bajas, aunque es muy difícil saber la información con exactitud y te lo dicen. Parece que a pesar de la incursión brutal sobre el Reif y estos jóvenes que han asesinado, a esas alturas el número de bajas palestinas es mayor que el número de bajas de Israel. Sí, se ha hablado incluso que ya, incluso Israel ha dicho que ha matado a 1.500 miembros de Hamas, y eso sin contar los civiles, ¿no? Entonces, en general es así, ¿no? Israel tiene mucha mayor capacidad de fuego, y siempre que Claro. han habido enfrentamientos, al final hay mucho más muertos palestinos que muertos israelíes. Pero obviamente esto no es una situación de nosotros matamos menos. Esto se trata de eso. Estamos No, hablando no, 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 pero efectivamente. lo que te digo es, en el análisis que tienen que hacer Hamas,
no pueden llevar a su pueblo a una tragedia donde siempre van a salir perdiendo. Es que no O sea, les importa. No, es que en realidad para ellos lo importante, ¿no? Lo importante para ellos es, en este caso, una victoria política, que están obteniendo claramente una victoria política. Entonces saben que no pueden derrotar a Israel, pero sé que vas a entrar a clases en este momento, pero una pregunta final sobre la guerra de la comunicación, porque hasta el día lunes yo creo que la batalla la tenía ganada Israel, porque todo el mundo entero se ha solidarizado con un acto, como tú dices, genocida contra la población judía. Pero conforme pasen los días, Israel despliegue su poder de fuego y comience a violar también la Convención de Ginebra una y otra vez, bueno, tal vez el claro, discurso, ahí sin duda. Así es. Ellos también, Hamas también es consciente de eso, ¿no? Que a medida que vaya pasando el tiempo, pues las opiniones públicas occidentales que por ahora están, por supuesto, horrorizadas por lo que ellos han hecho, pero cada vez más van a ver, oiga, ya pues Israel, contrólate, ¿no? Está exagerando y todo lo demás. Eso también forma parte, obviamente, del cálculo de Hamas, ¿no? No, claro, y Netanyahu no ha prometido una retaliación solamente, ha dicho guerra quieren, guerra tendrán. Eso es muy Exactamente, fuerte. exactamente. Eso es lo que le vamos a dar. Han pedido una guerra. Así es. Entonces, es más que retaliación, es que esta palabra en inglés se llama obliteration, ¿no? O sea, los vamos a aniquilar. Lo No que va a pasa es quedar que uno. normalmente la estrategia de Israel, en principio, es, ok, tú me atacas, yo te ataco el triple, el cuádruple, porque lo que quiero es Sí. justamente hacer que ya no recomiences, ¿no? Es una manera, digamos, hacer una devastación total para que tú no puedas, Claro, pero recomenzar. están Entonces, es en un poco la estrategia israelí, ¿no? Claro, esa es una estrategia que tiene 70 años y no encuentran la paz. Así El es. problema, a 70 años haciendo lo mismo, Estados Unidos siempre tiene retaliación, o sea, tú me matas a uno, yo te mato a uno, pero Israel no tiene retaliación, y tú me matas a uno, yo te mato a 10, ¿no? Exactamente, exacto. Y te destruyo lo más que pueda. Entonces, ese es No, un y poco el la mensaje que dan táctica. con el canje del soldado es: una vida israelí vale 1000 vidas palestinas. Ese es el Va, mensaje. claro, así es. O sea, Así es. no es de nosotros matamos menos, sino que yo te voy a enseñar lo que es retaliación. Para mí, retaliación es 10 veces lo que tú eres, lo que tú me has hecho. Exactamente. O sea, no Exactamente. es ojo por ojo, No, es no. todos los ojos por un ojo, ¿no? Sí, Entonces, ese es el sí. problema. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Francisco de la UNE por darnos luces sobre este conflicto. Como decíamos al principio, hay 3 peruanos desaparecidos, uno fallecido. 40 a 70 se supone turistas varados, más de 4.000 peruanos son a la vez israelíes, tienen doble nacionalidad, y hay 100 en reserva, aproximadamente, datos de la Embajada del Perú en Israel. Gracias a Francisco por haber estado con nosotros, y vamos a una pausa. Abel, ahora sí, ¿nos toca o no Podemos nos seguir toca? un rato más. Nos faltó el tema Ecuador, Rosa María. Pero ¿tienes 2 minutos para hablar de Ecuador, Francisco? Ya, ok, sí, está bien, está bien. Porque Un es un minuto, tema está que bien. habíamos planteado ayer también. Es una Sí, situación realmente, no sé cómo no, terrible. calificarlo. Es terrible porque además efectivamente han matado a 7 de las personas implicadas directamente en el asesinato, ¿no? En el asesinato del candidato Villavicencio. Villavicencio. Y claro, obviamente los han silenciado porque no quieren que se diga, que digan quién es el autor intelectual. Aparentemente sería una de las bandas, hay tantas bandas ahí, se habló de una banda, los choneros, ahora se ha hablado de una banda, los lobos, en fin, no se sabe exactamente, y por supuesto están acusando también al A propio Correa. Rafael Correa, que efectivamente era muy criticado por Villavicencio y denunciado por corrupción. Entonces, ahora, ¿eso será así? No lo sé, no lo sé, ahí, bueno, son Se supone especulaciones en todo caso, ¿no? que hay 2 sobrevivientes, o sea, 2 de los sicarios que no han sido asesinados, que la fiscalía tiene ya evacuados del penal en una instalación militar, que han dado su testimonio. Eso es lo que la fiscalía ha publicado. Y que ya sabe la fiscalía quién es el actor intelectual, pero no lo ha publicado. Bueno, sí, pero lo que ha dicho el que fue el que reemplazó al candidato asesinado, este señor Sí, Zurita, él Zurita ha dice que dicho que es sí han designado al señor Correa. Yo tengo una pésima opinión de Correa, ¿no? Porque creo que efectivamente ha sido un tipo autoritario, más ha dejado de poder en una situación desastrosa, sobreendeudada, en fin, un desastre. Me cuesta creer todavía
que A mí también. hubiera podido Porque, ordenar el asesinato. Me cuesta creerlo, pero nunca se sabe, ¿no? pero además no lo hubiera beneficiado en nada, porque Villavicencio no estaba disputando digamos, A la ver, final. Villavicencio había subido en las encuestas, había Sí, sí. subido y podía llegar eventualmente a la segunda vuelta, ¿no? Podía llegar, pero no sé, o sea, igual ese asesinato, un asesinato como ese tiene que planearse con cierta anticipación, me parece, ¿no? No sé, ahí lo dejo, digamos, es una No, especulación que por ahora es no. evidente que los autores materiales no son los intelectuales, ¿no? Y es evidente. Obviamente. Ahora, se me hace extraño que una banda criminal como los Lobos o los Choneros mate a sus sicarios, ¿no? Si más o menos confía en ellos, ¿para qué los mandas matar? Y si todo el Bueno, mundo te eso, está señalando a ti y tú estás en la clandestinidad, ¿para qué o sea, si tú ya vives en la clandestinidad, no necesitas matar a nadie porque si te señalan, sigues viviendo en la clandestinidad. Yo más bien mira, apunto a alguien que no vive en la clandestinidad, ¿no? bueno, el hecho que los han matado, muchas veces ocurre en el crimen organizado, que además esos han sido contratados para este caso, ¿ah? O Claro. sea, son colombianos que han sido contratados, no es que sean miembros necesariamente de la banda No, 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 permanentes, no. ¿no? Es Entonces, claro, son gente. lo que se llama en el Perú un injerto, o sea, lo traes de otro lado y lo injertas en tu organización eh, y que mata. Exactamente, y normalmente después se va, pero bueno, han sido capturados, ¿no? Entonces, Ahora, lo extraño es la escasísima seguridad en el penal, ¿no? O sea, ¿cómo no, matas a claro, 6? Oye, no, no, no son pocos. obviamente ahí deben haber habido complicidades, ¿no? Debe haber habido complicidades. Obviamente, Sí, obviamente, esa es otra investigación. Los así asesinatos es. de los sicarios. Así Muy bien, es. Francisco. Gracias por estos minutos. Ya De te veo en nada. la clase, ya estás empezando y sé que tienes otra entrevista que va a ser Sí, también en vivo con los alumnos, así que muy bien. Muchísimas ok. gracias por haber estado con nosotros. Bueno, tenemos que hablar de un incidente ayer, penoso, penoso, pero del que hay que hablar porque está por embarcarse la señora presidenta de la República a un viaje internacional. Dicho sea de paso, se ha presentado al Tribunal Constitucional ya, eso lo informa el Comercio, una acción de inconstitucionalidad contra la ley que le permite a la señora presidenta viajar y ser presidenta en control remoto. Eh, ha conseguido 38 firmas de congresistas, algunos que habían votado a favor de que la señora pueda hacer esto, pero en fin, ya se dieron cuenta que es inconstitucional y lo han presentado al TC. Yo presumo que el TC no va a hacer absolutamente nada porque amparar normas inconstitucionales es algo que regularmente hace. Pero en fin, por ahí de repente hay uno o dos que dicen, oye, esto es una barbaridad. Pero en fin, así están las cosas. Pero bueno, la señora presidente se embarca mañana, mañana. Se va a Alemania a una cosa muy menor, que no es de categoría presidencial, muy menor, a un festival de Latinoamérica en Stuttgart, muy menor, donde la va a recibir el alcalde. Y luego tiene una conversación con el presidente de Alemania, que es una figura de representación. El plato fuerte, digamos, es el Papa, que está bien ocupado en el sínodo, ¿verdad? Pero quiere su foto con el Papa. Ya está. Y cree que eso le va a conseguir, pues, algún tipo de mejoramiento de su imagen. Hoy día Marcos Cifuentes decía que es el selfie más caro de la historia del Perú, porque la gracia cuesta como solo 100 en mil. viáticos, pasajes, 14 personas movilizarlas a Roma. Es algo así como $100,000 el selfie. Ajá. Pero en fin. Pero ayer sucedió algo que sí llamó profundamente la atención. Y Abel, además, como ustedes saben, es una de las personas que transmite toda la procesión, trabaja muy duro en eso y conoce muy bien a la hermandad. Y ayer a las 11 de la mañana se tenía que oficiar la misa en las Nazarenas por la Nación. La misa por la Nación es uno de los momentos importantes de todo el mes de octubre, del mes morado, porque se reza por las autoridades del país, por nuestros gobernantes, como rezamos siempre muchas veces en las peticiones, ¿no? Después de la plegaria universal, cuando se hacen peticiones, siempre rezamos por nuestros gobernantes. Bueno, esta misa es especial para los gobernantes. Se realiza tradicionalmente
Abel, me decías el domingo, ¿verdad? Claro, al día siguiente que el señor sale del monasterio, De el la domingo, primera salida. claro, de La la primera. tradición es que, claro, después de la primera salida y su retorno a Nazarenas, tradicionalmente es la misa por la nación. Pero coincidió con el 8 de octubre, que era todo el programa de la Marina. Entonces dijeron, no, la señora presidenta puede venir el lunes. Esto se ha coordinado y la presencia de la señora presidenta y su gabinete, o de algunos ministros, estaba confirmada, así también como la del alcalde de Lima. Las autoridades estaban confirmadas. Eso es lo que me ha dicho a mí, gente que trabaja adentro. Estaba ahí. Ahí está el programa. A las 11 de la mañana la presidenta no llegó. Fue Seguridad del Estado, fue Canal 7, pero al ver que no llegaban las autoridades, avisaron que ya no iban. Tampoco el alcalde de Lima. Ninguna autoridad, pero ninguna autoridad. Lo cual es francamente raro. En esas circunstancias, mandas a la edecán. La presidenta para eso tiene decanes. Manda a un edecán que representa a la presidenta. Mandas a un ministro. Si el alcalde de Lima no puede ir, manda al teniente alcalde. Pero es rarísimo que coordinadamente no vaya ninguna autoridad. Ninguna autoridad. La misma semana que la señora presidenta se quiere encontrar con el Papa. Y Monseñor Castillo, bueno, quedó francamente desairado, el arzobispo de Lima, que es el que oficia la misa. Como quedaban muchos espacios vacíos adelante, se hizo pasar a las señoras con niños, a los ancianos, que estaban afuera, ¿no? Quedó mucha gente afuera. Dicen que Seguridad del Estado le pareció que el ambiente, dicen, esto no está confirmado, no iba a ser positivo para Dina Boluarte. Que la gente iba a expresar su malestar. Pero tal vez fue su ausencia lo que dijeron, oiga, esto es un desaire. ¿Cómo puede ser que haya una misa por la nación y la señora presidenta no vaya? El Consejo de Ministros empezó a las 9 de la mañana. Podían perfectamente haber ido de 11 a 11:30, 11:45, se retiran, continúan ya los anuncios del Consejo de Ministros. Para eso se cambió la hora, el día, o pedir que por favor la misa sea a las 12:30. Pero no hicieron nada de eso. Lo cual parece que acá hay una especie de problema con la iglesia, derivado de los sucesivos sermones de nuestro obispo de Lima. El 28 de julio, él dijo cosas importantes sobre el derecho a la vida. Luego, en septiembre, ha dicho claramente que la democracia y la separación de poderes son valores que tenemos que mantener. Y probablemente algo de esto iba a decir ayer, antes de que partiera la señora Dina Boluarte, a una visita al Papa que ella ha buscado, no la ha buscado el Papa, ella ha pedido ir. Y ha pedido ir a través del obispo Lima. Nuestro arzobispo es el que ha tenido que gestionar esto, porque ese es el pedido de él. Ahora, muchos de ustedes ayer me decían, el Perú es un estado laico. Por supuesto que es un estado laico. La señora presidenta no tiene ninguna obligación de ir. Pero si quiere ver al Papa la misma semana, ¿no? París viene, Roma bien vale una misa. A ver, ¿qué dice el artículo 50 de la Constitución para su enriquecimiento personal? Esta es la relación Iglesia-Estado. Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú y le presta su colaboración. El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellos. ¿Ok? Pero con la Iglesia Católica en particular, la reconoce y le presta su colaboración. ¿Cómo le presta su colaboración? Con un documento que tengo acá, que tiene solo 3 páginas, ¿eh? No se preocupen, no es largo ni complicado, que es el acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú, firmado por Juan Pablo II y por el entonces presidente inconstitucional del Perú, Francisco Morales Bermúdez, en el año 1980. Y este convenio, este acuerdo, es conocido popularmente como el concordato, la palabra de acuerdo. Es un acuerdo, como digo, de 3 páginas
que las cosas centrales que tiene, que preocupan mucho a la ciudadanía, son subsidios, algunos muy, muy pequeños. El Estado peruano no subsidia a la Iglesia Católica en más de 2 o 3 millones de soles al año, ¿no es cierto? Y estos subsidios, es un sistema de subsidios para personas, lo dice claramente, no constituyen remuneración ni sueldo, ¿ya? Por si acaso, porque siempre sale este cuento a relucir, ¿no? Las órdenes, perdón, el sistema de subvenciones para las personas, obras y servicios de la Iglesia Católica seguirá como hasta ahora. Las asignaciones personales no tienen carácter de sueldo ni de honorario, por tanto no constituyen renta sujeta a tributación. ¿Qué pasa? La Iglesia Católica recibe un subsidio de, por decirles, 500 soles mensuales por obispo, porque se mantuvo así en el concordato. ¿Por qué? Porque se mantuvo. Es una cantidad importantísima. No. ¿Podría desaparecer mañana? Podría desaparecer mañana. Luego, la Iglesia Católica y las jurisdicciones y comunidades religiosas que la integran continuarán gozando las exoneraciones y beneficios tributarios y franquicias que les otorgan las leyes y normas legales vigentes. Esa es la razón por la cual la Iglesia Católica tiene, y algunas órdenes también, exoneraciones tributarias, pero no para hacer el mal, no para hacer negocios. Eso lo denuncia todo el tiempo el arzobispo. Hay una investigación, por ejemplo, hoy sobre el sodalicio. El mismo Monseñor Carlos Castillo ha denunciado el caso de Proclesia Santa, diciendo que estas personas han actuado al margen de los permisos que tendrían que haber obtenido. Entonces, mucho cuidado con eso también. El concordato no permite que alguien se haga pasar por Iglesia Católica o diga yo soy la Iglesia Católica y no paga impuestos. ¿Ok? Eso es el concordato. Y luego hay un artículo sobre educación religiosa que es importante. También que los obispos tienen que ser peruanos, por ejemplo, ¿no? De nacionalidad peruana. Por eso algunos extranjeros se nacionalizan peruanos para poder cumplir con el concordato. La relación está en estas 3 páginas. No es nada complicado de leer. Y no hay más que eso. No hay más que eso. La señora presidenta puede decidir ser de la religión que quiera, no tiene que ser católica o no tener ninguna si le provoca. Pero si quiere un selfie con el Papa, lo menos que puede hacer es ir a la misa en la que se reza por la nación. ¿Por qué? Porque hay que decir algunos numeritos que de repente la gente olvida, que los revisé anoche. En el censo del 2017, el 76% de los encuestados se declara católico. No es el país más católico de América Latina. El país más católico de América Latina es Paraguay, donde el 90% se declara católico. Pero el 76% se declara católico. Del Perú. América es el continente con más católicos. Después de Paraguay sigue México, sorpresivamente. Pero en el Perú el 76% se declara católico. ¿Se ha reducido este porcentaje? Sí, por el ingreso de iglesias evangélicas. Somos 17 millones más o menos de católicos y unos 3 millones de evangélicos o cristianos de otros cultos. En el mundo somos 1.378 millones de católicos. Eso representa el 17.7% de la humanidad. Y con los cristianos, que son 1.000 millones más, llegamos casi, ya somos digamos, el cristianismo es la religión más grande del mundo. Pero, los musulmanes están creciendo y se prevé que en 30 años probablemente pasen a la cristiandad en su conjunto. Entonces estamos hablando, cuando hablamos de religión, de colectividades muy grandes, con las que ningún político peruano quiere pelearse, evidentemente, porque puedes ofender al 76% de la población. ¿Tenemos políticos peruanos que insultan al Papa? Sí, los estamos viendo. Al actual Papa los estamos viendo. De vez en cuando aparecen. Pero esos insultos al Papa son parte de lo que vamos a tener que ver en los próximos tiempos. Reitero, la señora Dina Boluarte, ella quiere ir a ver al Papa. El Papa está muy ocupado con un sínodo muy importante que define el futuro de la Iglesia Católica. No tiene apuro ni interés en tomarse una foto con Dina Boluarte, pero Dina Boluarte insiste. Tal vez teman, después de haber armado todo esto, que el Papa le recuerde que hay que actuar, ¿no es cierto?, con la fuerza de la ley y no con la ley de la fuerza, que fue lo que le dijo su nuncio en enero pasado. Hasta ahora no hay una respuesta oficial de presidencia de por qué no se fue a la misa si se había confirmado la asistencia.
Tal vez no sea el mejor momento para viajar, ¿no? Tal vez. Muy bien. 9:11. A ver, ¿qué más tenemos en la agenda? Además de Israel y además... Estamos, sí, el señor Otárola anunció ayer, después del Consejo de Ministros, que Lima, Ah, Cercado y Lince van a entrar en estado de emergencia. El alcalde de Lima le ha pedido que no perjudique los comercios, porque todo se cerraría entre 12 de la noche y 4 de la 4 de mañana. la mañana. O sea, ya el sitio donde me tomé la cerveza, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama? El Múnich, muy rico. Y se lo van a cerrar a las 12. Me parece fatal. Fatal, la verdad. O sea, el centro de Lima vive del movimiento comercial. Es turístico, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de que es turístico? ¿Se acuerdan de que sirve para que la gente tenga recreación? Los fines de semana, sábado y domingo, más de 1 millón de personas pasan por el centro de Lima a hacer compras, a comprarse un helado, a caminar. Bueno, y el gobierno cree que todo lo que se crea en emergencia mágicamente mejora, ¿no? La pregunta es, ¿qué ha pasado en San Martín de Porres y en San Juan del Lurigancho en todos los días del estado de emergencia? Reitero, este fin de semana la Policía Nacional publicaba que había requisado medias de Piolín. La banda de la media de Piolín era lo más importante que tenía que decirnos la Policía Nacional con 2 distritos en estado de emergencia. Ahora con 4, Cercado no es un distrito, pero en fin, es una jurisdicción. Ahora con 4, ¿qué nos va a decir? Que va a atrapar al rey del monopolio Bamba, o sea, como ha pasado este fin de semana. Lo que la gente quiere saber es para qué sirve esto. Es verdad que el Lince tiene un problema serio de prostitución callejera y tiene un problema muy, muy serio de trata probablemente. Pero mira, Abel, a ver, ¿cómo les explico? Yo durante años, desde el 2004, 2005 probablemente hasta el 2011, salía de Canal 4 12:30, casi 1 de la mañana. Y todos esos años bajábamos por la avenida Arequipa y Arenales, o por Arequipa o Arenales, y a la altura de Rizo había prostitución. Una prostitución, sí, de personas trans, un grupo grande, y otra prostitución, prostitución. Estamos hablando de hace 20 años, ¿eh? Casi 20 años. ¿Y es un problema serio? Por supuesto. Y esa prostitución puede haber migrado a redes de trata transnacionales, por supuesto. Y hay que hacer algo con ella, por supuesto. Pero eso no es una novedad. No es una novedad que pequeños comerciantes tengan mercadería pirata. Tampoco es una novedad. Lo que es una novedad es la capacidad de extorsión de pequeños negocios en Lima y en todo el Perú, de extorsión. Lo que quiere la gente es que se atrape a los extorsionadores que realizan sus crímenes en la clandestinidad y no en la vía pública. Eso es lo que necesitamos y de eso no hay nada. ¿Qué banda de extorsionadores se ha atrapado? ¿Qué personas extorsionadas han salido a decir por fin atraparon a los que nos han martirizado durante meses? Eso es lo que queremos ver. ¿Qué barrios que están dominados por la extorsión ya no están dominados por la extorsión? Eso es lo que está pidiendo la gente. Esa es la modalidad de delito que está destruyendo economías familiares, que está destruyendo eh, pequeños negocios. La extorsión, ese es el crimen que nos interesa, como hubieron olas de secuestros en Lima y en otras ciudades del país, ese es el crimen que nos interesa y se revirtió. Igual, el crimen que nos interesa se llama extorsión, la que deja una granada, ¿no es cierto? La que mete, ¿no es cierto?, un balazo a una persona que se negó a pagar. Esa es la que nos interesa, extorsión. A ver si se concentran en eso para todo Lima, no solo para 4 distritos. Porque en esos 4 distritos el tema de extorsión no ha cambiado. Ahora, si queremos reducir la población penitenciaria en un trabajo de largo plazo, el segundo crimen más popular en el Perú es los crímenes contra el honor sexual. Y yo no me canso de decirlo. Ayer leía que hay un porcentaje mínimo de personas sentenciadas en comparación con el número de personas, la cantidad de denuncias que hay.
Bueno, en la cárcel están mayormente las personas, no todas, pero la mayoría hoy son sentenciadas. O sea, es la punta del iceberg de lo que tenemos en violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, que son las principales víctimas de la violencia sexual. ¿Por qué tenemos una sociedad sexualmente tan violenta, siendo los crímenes contra el honor sexual la segunda causa de prisión, teniendo 10.000 presos por crímenes de violencia sexual? Porque no hay educación. Es un trabajo a largo plazo. Si no hay educación sexual, si un niño es creado en un ambiente de vulneración sexual, lo más probable es que él también sea un perpetrador. ¿Y dónde se dan estas violaciones? En el hogar. En el hogar. Con familiares, con amigos de los padres. Las víctimas son siempre conocidas en la mayoría de los casos. Por lo tanto, el trabajo tiene que hacerse en la escuela. Por el amor de Dios, todos estos grupos conservadores lo único que hacen es acrecentar el número de perpetradores sexuales en el Perú. Segunda causa de prisión, 10.000 presos. La primera es hurto. La segunda son crímenes contra el honor sexual. Una violación puede ser prevenida muchísimos años antes, con una educación correcta del perpetrador. Pero si se prohíbe la educación sexual en la escuela, si los profesores no están preparados tampoco, si vienen de hogares vulnerados también, eso no va a mejorar. Y eso podríamos hacerlo mucho más rápido. Y en una generación voltear el problema. Pero no se quiere hablar de eso. Educación sexual en la escuela, porque a los niños y a las niñas las violan en sus casas. No las violan en las escuelas, las violan en sus casas. Y es de ahí de donde tenemos que sacarlas. Ese es un problema de políticas públicas que no se mencionan y que no se arreglan con estados de emergencia, se arreglan con educación. Y reducirías notablemente el crimen y la población penitenciaria. Por supuesto que las crisis económicas gatillan modalidades de delito, como el robo, por ejemplo. Eso es innegable. Entonces hay que trabajar en eso también. El estado de emergencia no resuelve nada de eso, pero sí una población que tiene la tranquilidad de tener una policía altamente especializada en crimen organizado y bandas, y una policía que patrulla porque tiene patrulleros y porque tiene gasolina para patrullar, cosa que ya se ha dicho hasta el cansancio, la Policía Nacional no tiene, y lo ha dicho el director general de la policía, la mitad de la flota está abandonada. ¿Cómo van a patrullar? Muy bien, Abel, nos tenemos que ir. Sí. Ha Y llegado bueno, el sigue saliendo cosas de la congresista Muruz, ¿no? Es una sarta de mentira tras mentira que cada programa de investigación le descubre una mentira Es más. impresionante, porque además no tendría por qué mentir. Eso es lo más extraño de todo. Dice, sí es mi enamorado, sí le organizó fiesta, sí estas personas que ha recomendado me parecieron buenas, no son mis parientes, así que no hay nepotismo, y sí, las contratamos en el Congreso porque nos parecieron buenas. ¿Me las recomendó él? Sí, ningún problema. No estoy casada con él, ¿no? Pero sí es mi pareja, viajamos juntos, le organicé su santo. Ya han hablado hasta con la señora del catering, ya, o sea, tienen todo, ¿ya? Es evidente que es ella. Pero ¿por qué no decirlo? Hay gente que miente patológicamente. Y recordamos, la señora Norma Yarrow dijo que a la primera mentira perdía el apoyo de la bancada. Y ahí sigue. Y va a seguir. Y va a seguir porque este Congreso es profundamente inmoral. No distingue el bien del mal. Ya perdieron esa capacidad. No distingue el bien del mal. O sea, ya ahora la Comisión de Ética se mide por a cuánta gente blinda. Hay 26 blindajes en la Comisión de Ética. Es un Congreso profundamente inmoral. No distingue el bien del mal. A esa crisis de moralidad nos estamos enfrentando.
destituir a fulano porque no me gusta, poner a Mengano porque sí me gusta, este me va a ser útil, este no me va a ser útil. Es la inmoralidad llevada al poder. Ojalá que algún día salgamos de esta pesadilla, pero eso es lo que tenemos, un conjunto. Entonces, mentir sistemáticamente no les importa. O sea, algo que tendrían que cerrar en el acto es la Comisión de Ética, porque es una vergüenza para la ética. Ya más allá de las tropelías, los mochasueldos y todo lo que tienen, es un Congreso inmoral, colectivamente inmoral, porque permite que esto pase. ¿Por qué un congresista puede creer que puede violar a una trabajadora en su oficina y que nada le va a pasar? Finalmente está preso, en preventiva, ¿no? Pero ¿por qué puede creer eso? Porque ese es el ambiente permisivo que hay en el Congreso de la República. Y ese congresista está preso porque un grupo de congresistas mujeres realmente hicieron un escándalo para poderlo desaforar. Meses después de la violación y habiéndolo tenido sentado en el hemiciclo. Congresista que viola a una mujer en su oficina. Probadamente. Congresistas que amenazan a trabajadores a votarlos si no les dan parte de su sueldo. Probadamente, es un congreso y esto no se sanciona, no se sanciona. Es un congreso profundamente inmoral. Por eso es que tiene 6% de aprobación. Porque eso no se arregla con una campaña de imagen, ni con la semana de representación. Pero bueno, así estamos, Abel. Nos tenemos que despedir Así es, y Rosa nos vemos María. Nos el día vamos, de creo mañana. que todos los temas han sido cubiertos. Cuídate mucho, nos reencontramos mañana. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.